Dios le bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos da una oportunidad más para seguirle sirviendo, una oportunidad más para compartir de su palabra y una oportunidad más para volver a enseñar de pie. El doctor me dio permiso para enseñar de pie, solo me dijo que no podía correr en el púlpito. Así que yo le voy a hacer caso al doctor. Y doy gracias a Dios porque Él está haciendo una obra en mi vida. No soy digno de nada, pero gracias por su gracia, por lo que Él está haciendo. Así que, hermanos, en agradecimiento quiero hacer una oración antes de iniciar esta enseñanza. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que me das de servirte. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión y por cada uno de los que no conozco, pero que de repente están conectados también, llamados por el Señor para que sigan estas enseñanzas. Padre, gracias te damos. No somos dignos de nada, pero te pedimos, Padre, que nos uses como una herramienta, como vasija de barro, y que pongas en nuestros labios las palabras, en nuestra mente el discernimiento y en nuestro corazón el deseo de compartir tu palabra siempre. Señor, gracias te damos por toda tu misericordia con nosotros, por todas tus bendiciones. Gracias te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes un ejemplo clásico en la Biblia. Hemos hablado en días anteriores sobre la palabra integridad y hoy tenemos un ejemplo clásico en la Biblia de lo que se llama un hombre íntegro. Un hombre que desde muy joven supo tomar decisiones siendo fiel a Dios, obediente a su palabra, y que no tan solo fue cuando joven, lo cual nos indica que cuando uno busca de Dios, decide servir al Señor, tiene que llevar un estilo de vida, no solamente en ocasiones, ni solamente cuando está joven, sino durante toda su vida. Y el Señor hará grandes cosas en la vida de uno. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres que mantuvieron su integridad y fueron grandemente usados. Este es un caso. Y estamos hablando de Daniel. Daniel, quien siendo muy joven, fue llevado en cautiverio a Babilonia con otros amigos, pero que él supo destacarse porque fue fiel a su Dios. Aún en países extraños, con lenguas extrañas, con comida extraña y enseñanzas extrañas, él supo conservar su fidelidad, su integridad a Dios, y por eso durante toda su vida fue y ha sido y será un ejemplo para muchas generaciones. Todo lo que se llama integridad en su vida, y la palabra integridad viene de la raíz latina entero, que sugiere la totalidad de la persona, limpia de corazón, una actitud clara y fiel a los mandatos de Dios. Involucra una actitud y una pureza moral. Pero además de eso fue de una convicción firme. Cuando se le presionó para que él cambiara algunas cosas que no eran de acuerdo a la ley de Dios, mantuvo su convicción. Y la convicción involucra valores, compromisos, motivaciones que van más allá de una simple creencia. Una convicción es algo por lo cual daríamos hasta la vida. Ese es el ejemplo que tenemos en esta noche, el ejemplo de integridad de Daniel. Quiero invitarlos a que vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a ver los primeros 7 versículos. Daniel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos:
que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Note esa cualidad de estos muchachos: de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y a quienes se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Cedrat, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esto es lo que se llama un plan, todo un plan del enemigo para cambiar, para lavar la mente de unas personas. Era el cautiverio de los hijos de Judá, su deportación en el año 605 antes de Cristo. Dice aquí que eran todos nobles de la casa de los gobernantes de Judá, de sangre real. Los traían para cambiarlos y convertirlos a la costumbre de los caldeos. Jóvenes sin tacha alguna y enseñados en sabiduría. ¿Qué clase de personajes eran estos, hermanos? Fueron escogidos jóvenes sin tacha. Qué bueno, hermano, que hoy en día podamos decir que tú, joven, eres un joven sin tacha, un joven con valores, un joven que sabe guardar la fidelidad a su Dios, o un adulto que sepa ser irreprensible, que guarde bien la palabra de Dios, que no tenga tacha, que sea íntegro en su vida. Ellos querían lavar el cerebro de estos jóvenes y decidieron 3 cosas importantes con estos jóvenes. Decidieron cambiarles sus nombres para separarlos de su herencia. Luego, sacarlos de su país para que no tuvieran raíces ni conexiones. Y tercero, deseaban que fueran educados y aprendieran la información, la enseñanza caldea. Le cambiaron totalmente sus nombres. A Daniel, que significa Dios juzga, le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel, uno de los dioses importantes de Babilonia. Ananías, que significa Dios es misericordioso, recibió el nombre de Cedrat, iluminado por el Dios Sol. Misael, quien es como Dios, recibió el nombre de Mesac, quien como Istar, una de sus diosas. Azarías, el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abednego, el dios babilónico de la sabiduría. Nabucodonosor, hermano, simboliza al mundo. Quería hacer un lavado completo de cerebro a estos jóvenes. Sus nuevos nombres, como acabamos de verlo, tenían toda relación con los dioses paganos. Y así, hermanos, es como la influencia del mundo está cambiando a nuestros jóvenes y también a los adultos, quienes son convencidos por las corrientes de este mundo. Por eso la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 15 al 17 nos dice lo siguiente. 1 de Juan 2, 15 al 17 nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este era un tipo de prueba que tenían estos muchachos.
Nabucodonosor simboliza el mundo y quería lavar el cerebro a estos jóvenes. Hoy en día, lastimosamente, muchos de nuestros jóvenes se están dejando lavar el cerebro por el mundo. Se están dejando llevar e influenciar por las cosas del mundo. Y simplemente, apenas crecen un poco, se nos van de las iglesias engañados por Nabucodonosor, quien simboliza al mundo. ¿Y qué les digo de adultos que también fácilmente son engañados por las corrientes del mundo? Y ya ustedes los ven que están un tiempo en la iglesia y luego se van engañados por los afanes, los deseos, las presiones del mundo y se apartan de los caminos del Señor. La influencia mundana en nuestros días está lavando el cerebro de muchas personas. El mundo está perdido, pero está lavando el cerebro de muchas personas, aún jóvenes, pero lamentablemente también adultos, dejan el camino del Señor y son arrastrados por el mundo. Pero aquí viene el enfoque de esta enseñanza. Aquí tenemos el ejemplo de 4 jóvenes que supieron mantener su integridad y fidelidad a Dios hasta lo último. No se dejaron influenciar por el mundo. Se mantuvieron fieles e íntegros y obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros? Mira el versículo 8 ahí mismo, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice el 9, y puso Dios en Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Le cambiaron sus nombres, le cambiaron sus enseñanzas, pero cuando intentaron cambiarle su alimentación, ahí fue donde Daniel puso límite. El Antiguo Testamento no decía nada sobre tomar nombre extranjero, ni aprender información de maestros extranjeros, pero sí decía que no comieran comida ofrecida a los ídolos. Y hasta allí fue donde llegó Daniel y sus amigos. Él dijo y pidió no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. La carne que se le estaba ofreciendo probablemente era carne ofrecida, animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Aquellos alimentos podían no estar cocidos bajo las dietas de los judíos que estaba basada en la ley. En Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 47, no lo busque, hermano, está muy claro. Ellos tenían que mantenerse santos ante su Dios y no podían contaminarse con cierto tipo de alimentos. Y ellos sabían que estos alimentos normalmente estos animales eran ofrecidos a los dioses paganos. Por lo tanto, ellos en fe y fidelidad a su Señor decidieron no contaminarse, aunque esto les costara su vida. Sería difícil en aquel tiempo que alguien dijera al rey que no, pero ellos eran muchachos jóvenes enseñados en la palabra de Dios y supieron defender lo que habían aprendido en la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 29, y no lo busque, nos dice allí que os abstengáis de los sacrificados a ídolos. Y esto era lo que estaban ellos cumpliendo. Por lo tanto, no quisieron contaminarse. El límite para Daniel fue la palabra de Dios
comer esa comida probablemente violaba la ley de Dios, ya que era ofrecida probablemente a los dioses. Daniel no pudo hacerlo, porque él respetó la palabra de Dios. Y esta es la enseñanza para nosotros. Él propuso en su corazón no contaminarse con esa comida. Nosotros debemos aprender a proponernos en nuestro corazón decirle que no al pecado, obedecer la palabra de Dios. Cuando el mundo te ofrezca situaciones y presiones, que tú aprendas de estos muchachos a decir que no quieres contaminarte, porque tú necesitas mantenerte puro y santo ante los ojos de Dios. Eso fue lo que Daniel y sus amigos entendieron. Debemos aprender a decir que no a las cosas engañosas del mundo. Y hoy, hermano, abundan estas cosas. Hoy no será la comida, pero quizá serán las fiestas, quizá serán invitaciones, quizá serán revistas prohibidas, quizás será una novela de televisión, o qué sé yo qué cosa. Pero que en tu misma familia, quienes no han seguido el camino de Dios, te invitan a seguir y a ver estas cosas. Debemos aprender a decir que no, a no contaminarnos con las cosas de este mundo. Y no tan solo los jóvenes, sino a cualquier edad. Estos muchachos confiaron en Dios. Eso me llama poderosamente la atención. Tuvieron fe y confiaron en Dios. Miren los versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios allí. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como tu siervo según veas, con tu siervo según veas. Fueron valientes. Aquí tenemos algo de valentía, pero también tenemos confianza en su Dios y fe. Ellos pudieron decir cualquier cosa. Quizás otros jóvenes se aceptaron la dieta del rey. Quién sabe la opulencia de sus platos. Pero ellos prefirieron obedecer la palabra de Dios y confiaron en que Dios haría la diferencia. Pruébame, le dijeron. Haz la prueba por 10 días y danos legumbre y agua. Y luego comparan. Eso se llama tener convicción, tener fe y confianza en su Dios. La pregunta que yo te hago: ¿cómo anda tu fe en Dios? ¿Cómo anda tu confianza en que Dios hará si tú decides no contaminarte con las cosas del mundo? El mundo está llevándose a mucha gente, pero estos son ejemplos que debemos seguir nosotros para aprender a no contaminarnos. Cuando ellos decidieron hacer esto, note que en su corazón dice: no queremos contaminarnos. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9 que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios lo puso en gracia. El jefe de los eunucos tenía miedo que pagara con su vida, pero fue Dios quien puso en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos para que éste aceptara. El Señor bendice y protege a aquellos que se mantienen firmes e íntegros y fieles a su palabra en situaciones difíciles. Te lo repito, el Señor te bendice, hermano. Solo Él quiere que tú te mantengas fiel a su palabra. La época de Daniel no ha cambiado mucho a esta época. Hoy en día,
Nabucodonosor está por todos lados. El mundo está ofreciendo cosas. Y tú tienes que aprender a decir que no. No importa tu edad, porque muchos ancianos dejan el camino de Dios engañados por la corriente de este mundo. Las recompensas son grandes. Mira el versículo 15 al 17, allí mismo adelante. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbre. Miren el 17. A estos 4 muchachos Dios le dio, noten las bendiciones, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión de sueño. Este es el punto. La manera en que vivimos como hijos de Dios nos trae bendiciones. Sea obediente y mantenga una actitud íntegra en su vida como cristiano. Y el Señor le dará las bendiciones que usted necesita. Solo manténgase firme, hermano. En estos tiempos hay que pararse firme. Por eso Pablo repite varias veces, estad pues firme. Eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Es maravilloso. Lo que vemos aquí es un conjunto que nos muestra la bendición soberana de Dios cuando el hombre hace un compromiso total con él. Dios los bendijo y les dio sabiduría más allá que los demás. El rostro de ellos era mejor que los demás. Y no fue la comida, hermano. Fue su fidelidad a Dios y Dios hizo la diferencia. Así tenemos que vivir nosotros en este mundo hoy día que está galopante, llevándose a jóvenes y adultos, los arrastra hacia las corrientes del engaño, ofreciéndole muchas maravillas, pero que son cosas engañosas. Miren el versículo 19 y 20 allí. Dice la palabra de Dios. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Después del periodo de 3 años, ellos fueron bendecidos en toda sabiduría, dice aquí, e inteligencia, 10 veces más que cualquier otra persona. Y a Daniel le dio la capacidad de interpretar sueños. Qué bendición es saber mantenerse firme e íntegro ante situaciones difíciles. Muchos flaquean y caen, pero aquí estos muchachos nos están dando un ejemplo de lo que es mantener su integridad, mantener su convicción. Y no solo fue por este periodo, por eso queremos enfatizar el ejemplo de Daniel, porque Daniel mantuvo su integridad, su fidelidad a Dios y obediencia durante toda su vida. Por eso los invito a que vaya conmigo a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Como cristiano, usted recibirá bendiciones según la fidelidad y obediencia y santidad en que viva su vida como cristiano. Mire Daniel capítulo 6. Mire Daniel 6. Ya aquí Daniel tenía un promedio de 80 años. Cuando él no quiso contaminarse con la comida del rey, tenía apenas entre 15 o 17 años. Pero ahora ya es un anciano de 80 o más años.
Dice la palabra de Dios, Daniel 6, del 1 al 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, noten hermano, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había un espíritu superior, porque había sabido mantener su fidelidad y obediencia a Dios. Esa era la diferencia. Dice el versículo 4 allí. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Gloria al Señor. Esto se llama integridad. Nada fue hallado en contra. Era irreprensible, como debemos nosotros ser como buenos hijos de Dios. Dice el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dice el 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmen, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande por petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Noten el complot. Primero, vamos a ver varias cosas. Este hombre, Daniel, se mantuvo íntegro en su vida, durante toda su vida. Cuando no se quiso contaminar con la comida del rey, era un joven, pero ahora siendo un anciano, seguía siendo fiel y obediente a Dios. No encontraron nada de qué acusarle. Había sido obediente en todas las cosas. Había recibido dones administrativos, que Darío quería ponerlo como jefe de todo. Pero cuando un siervo de Dios actúa bien, el enemigo busca la forma de acosarle y hacerle daño. Y esto fue lo que pasó aquí. Los sátrapas y magistrados, dice aquí, se enfurecían porque no querían que Daniel estuviera sobre ellos. Querían quitar a Daniel del medio, pero no encontraron nada en su vida de qué acusarle. La única forma que encontraron fue apelar a su relación con Dios, porque sabían que Daniel se había mantenido fiel a su Dios. Qué bonito, hermano, que cuando usted y yo lleguemos a nuestra vejez y el enemigo quiera acusarnos, no encuentren nada de qué acusarnos. Que llevemos una vida ejemplar. Esto es lo que yo llamo llevar una vida de buen testimonio ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos del mundo. Daniel tenía esto. Es un ejemplo para nosotros. Durante toda nuestra vida como cristianos, debemos llevar una vida intachable. Una vida de fidelidad a Dios y obediencia a su palabra. Porque si tú eres obediente a su palabra y te mantienes firme, tú no vas a hacer nada indebido con las cosas ajenas. Tú vas a llevar una vida irreprensible delante de los hombres. Y recuerden lo que dice Romanos 12, allá por el versículo 16. En cuanto dependa de usted, esté bien con todos los hombres. Esto hizo Daniel.
Me llama mucho la atención el versículo 4 y 5, porque dicen, no hallaron ocasión alguna o falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso llegar a esa edad siendo intachable e irreprensible. Ejemplo para nosotros, hermanos, que hoy en día con cualquier cosita quedamos, como dicen en mi pueblo, trastabillando y muchas veces caemos. Pero aquí está este ejemplo para nosotros. El enemigo atacó, porque siempre cuando una persona sirve a Dios, el enemigo va a buscar la ocasión de hacerle caer y hacer daño. Pero un siervo de Dios debe mantener un buen testimonio hasta el final de su vida. Recuerda, hermano, que un día vamos a dar cuenta delante del Señor. Por lo tanto, nuestra fidelidad, nuestra obediencia debe ser hasta el final de nuestros días. Ellos hicieron un complot, convinieron en que el rey, no lo vamos a leer, puede leerlo con calma, que el rey firmara un edicto y lo sellara con su anillo, para que todo aquel que le pidiera a un Dios que no fuera el de los babilonios o que fuera el rey, fuera echado al foso de los leones. Lastimosamente, este rey cayó en la trampa y firmó el edicto, porque ellos sabían que Daniel todos los días se arrodillaba ante su Señor a pedirle a él. Y esta fue la ocasión que encontraron. Miren el versículo 13, 10 al 13 y más adelante, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí, esta expresión es importante para nosotros. Él se arrodillaba 3 veces al día. Antes del edicto lo hacía. Los sátrapas lo sabían. Pero él, sabiendo que el edicto había sido firmado, él no dejó de hacerlo. No le importó que su vida estaba en riesgo para seguir adorando a su Dios. Y eso es convicción. Usted debe estar dispuesto a dar su vida para defender la causa de Cristo. Daniel aquí lo hizo. Los sátrapas fueron. El versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Eso era lo que él hacía siempre. Él no iba a cambiar su fidelidad a Dios porque había un edicto que decía que lo iban a echar al foso de los leones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él confiaba en su Dios. ¿Confía usted en su Dios de esa manera, hermano? ¿Confía usted en Dios? ¿Confía en nuestro Señor que Él hará la diferencia? ¿Y se mantiene usted firme? ¿O va a flaquear con la primera vez que lo ataquen? El diablo no va a atacar, hermano. Está atacando por todos lados. Pero no debemos ceder ni un poquito. Porque nuestro Dios está primero en nuestras vidas. Y Él aquí nos muestra que cuando uno se mantiene obediente y fiel, Él responde. Y eso fue lo que hizo con Daniel. Miren el versículo 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Note eso, hermano. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones
Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, noten, confiado en su Dios. Ahí tiene la respuesta, mi hermano. Ahí tiene la respuesta. Daniel fue cuidado por Dios y fue sacado sin ningún daño porque había confiado en su Dios. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿El Dios de Daniel no es el mismo Dios tuyo? Sí. Gloria a Dios. Es el mismo Dios. Solo Él quiere que nosotros confiemos en Él. ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Dónde está tu fe? Para que confíes siempre en que Dios nos sostendrá, Dios nos sacará adelante, y aunque vengan los ataques del enemigo, aunque vengan los problemas, Dios está allí con nosotros y nos va a sacar adelante. Solo tenemos que tener fe y confiar en nuestro Dios. No importa la situación, cuál situación sea la tuya, confía en el Señor, sé fiel a Él y Él hará la diferencia. Yo quiero decirte algo, hermano. Daniel confió en su Dios. El rey realmente no quería echar a Daniel allí, pero había firmado un edicto. Pero Daniel confió en su Dios y el Dios de Daniel lo sacó adelante. Esto me lleva a mí a pensar en algo que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Nosotros tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que cierra la boca de los leones. Tenemos un Dios que reprende las tormentas. Tenemos un Dios que aún los mares embravecidos le hacen caso. Tenemos un Dios que divide los mares. Y tenemos un Dios que hace maravillas en nuestras vidas si nosotros somos fieles a Él. Solo mantente fiel, mi hermano. Es lo único que te pide nuestro Dios. Mantente fiel y firme ante las presiones del mundo, que Él nos sacará adelante. Dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y repítelo, mi hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo tenemos que estar firmes ante ese Dios grande que tenemos. La integridad, la fidelidad de un creyente va a permitir que otros también reconozcan a ese verdad. Y esto es un reto para nosotros. Y yo quiero invitarte, veamos con calma los últimos versículos de este capítulo para que veas por qué yo te digo esto. La integridad de nosotros, nuestra fidelidad y nuestro buen testimonio como creyentes hará que otros reconozcan al verdadero Dios. Mira el versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Gloria a Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales
y maravillas en el cielo y en la tierra, y era librado Daniel del poder de los leones. Noten este pasaje, hermano. El buen testimonio de Daniel, su fidelidad y su convicción, y la palabra de Dios, el milagro de Dios de sacarlo adelante por su fidelidad, hizo que este rey dictara una ley tan trascendental que mandaba a su pueblo a confiar en el Dios de Daniel. Por eso te digo que tu integridad, tu fidelidad y tu buen testimonio hará que otros también reconozcan a nuestro Dios. Por nuestro testimonio otros van a reconocer a nuestro Dios. El testimonio lo mantuvo durante toda su vida y fueron clave para que el rey Darío glorificara a Dios. Nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra puede hacer que otros que no conocen a Dios, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, le glorifiquen, busquen el camino y también crean. Con tu estilo de vida como cristiano puedes glorificar al Señor y puedes hacer que otros le conozcan y también le glorifiquen. La pregunta que yo te hago: ¿amas tú al Señor de verdad? ¿Confías en Él? ¿Estás dispuesto a mantener tu fidelidad y obediencia a su palabra durante toda tu vida? Permiten que otros también le conozcan al ver tu estilo de vida. Sí, hermano, a veces no tienes que hablar. Con tu estilo de vida, tú puedes hacer que otros glorifiquen a Dios, que otros crean en el Señor y vengan a sus pies. Una aplicación para nuestra vida, una vida de integridad entre los problemas, nos dará un modo de vida, nos dará una gran fe, protección de Dios y bendiciones como respuesta del poder de Dios. Y nuestro estilo de vida puede hacer que otros también crean en nuestro único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga.